Hola, buenos días, tardes o noches, cuando sea que estén viendo esto. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Somos más específicamente alumnos de la carrera en Pedagogía, como pueden ver. Estaremos presentándoles en esta unidad de conocimiento, epistemología y pedagogía, lo que es referente a nuestro tema de investigación. Estamos conformados por su servidor, Ismael Isaí Saldaña Martiñón. Soy Gabriela Elizabeth González Ramírez. Karen Aguirre Saucedo Hernández. Jacqueline Oropesa Flores. Dana Valentina Valdés Gómez. Vanessa Iris Ramos Aparicio. Kenia Naomi Ponce de León Moreno. María José Caballero Velázquez. Pedagogía humanista y mirada docente. Desde la pedagogía humanista, la educación se entiende como un proceso centrado en la persona y en su formación integral. A partir del pensamiento de Hans-Georg Gadamer, se reconoce que el objeto de estudio de esta mirada es la experiencia hermenéutica y la comprensión del otro a través del diálogo. Para el docente, esto implica reconocer al estudiante como un sujeto con historia, emociones y contexto, incluso cuando utiliza herramientas como la inteligencia artificial. Desde esta mirada, el profesor no se limita a evaluar productos académicos generados con IA, sino que reflexiona sobre cómo esas herramientas influyen en la formación crítica, ética y humana del estudiante. Así, la pedagogía humanista permite comprender las preocupaciones y expectativas del docente frente al uso de la IA en el aula universitaria. Les hablaré sobre la tradición alemana, Bildung y percepción docente. Desde la tradición alemana de la Bildung, la educación es un proceso de formación cultural y autoformación del sujeto. Para muchos docentes, el uso de la IA por parte de los estudiantes plantea una tensión entre la formación integral y el riesgo de reducir el aprendizaje a una instrucción técnica. En la FES Aragón, los profesores se enfrentan al reto de valorar si la IA favorece la apropiación crítica del conocimiento o si por el contrario debilita procesos formativos como la reflexión, la escritura y el juicio propio. Esa tensión es clave para comprender sus percepciones. En este enfoque, comprender la educación implica atender a cómo los docentes interpretan las prácticas de sus estudiantes, incluyendo el uso de la inteligencia artificial. Más que explicar el fenómeno desde reglas generales, este paradigma permite entender cómo los profesores de la FES Aragón construyen sentidos sobre la IA a partir de su experiencia cotidiana en el aula y de los cambios que observan en los procesos de aprendizaje. En la pedagogía humanista, la educación busca formar sujetos libres, pero también responsables. En este punto surge una atención importante para el docente, permitir el uso de la IA como apoyo formativo o regularla para evitar que sustituya el pensamiento crítico del estudiante. Para muchos profesores, la IA interpela su labor formativa, pues los obliga a repensar la evaluación, la autoría académica y el sentido del aprendizaje. Estas tensiones forman parte central de sus percepciones y prácticas docentes. Desde el paradigma interpretativo comprensivo, la didáctica se centra en comprender lo que ocurre en el aula desde las experiencias de quienes la habitan. En este sentido, el docente actúa como mediador que observa cómo el uso de la IA transforma las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Para los profesores de la FES Aragón, la didáctica no se limita a prohibir o permitir la IA, sino a diseñar estrategias pedagógicas que promuevan el diálogo, la reflexión y el uso consciente de estas herramientas dentro del proceso formativo. En la pedagogía humanista y la tradición alemana, la didáctica busca generar experiencias que contribuyen a la formación integral del estudiante. En este contexto, el docente reflexiona sobre cómo integrar la IA sin perder de vista el desarrollo ético, emocional y crítico del alumno. La percepción docente se construye a partir de su compromiso con la formación humana, lo que implica cuestionar usos automáticos de la IA y promover prácticas educativas que fortalezcan la autonomía y la responsabilidad académica. Esta investigación se centra en las percepciones docentes sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de estudiantes universitarios de la FES Aragón, entendiendo la IA como una mediación que transforma la práctica educativa. Desde el paradigma interpretativo comprensivo y la noción de la Bildung, no se busca juzgar el uso de la IA, sino comprender los significados, tensiones y posibilidades formativas que los docentes reconocen en su experiencia cotidiana. Así, esta reflexión abre la posibilidad de repensar la docencia universitaria desde una perspectiva humanista, crítica y situada frente a los desafíos tecnológicos actuales. Nuestro acercamiento al campo de investigación se realizó considerando los objetivos del estudio y el tipo de información que buscábamos obtener.
debido a que nuestra investigación se centra en la percepción de un docente sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de estudiantes universitarios, fue necesario seleccionar un contexto que permitiera obtener experiencias y opiniones significativas sobre este fenómeno. Por ello, elegimos a una maestra considerando el tipo de clase y la materia que imparte, ya que esta asignatura se presta al desarrollo frecuente de trabajos, investigaciones y actividades académicas donde los estudiantes suelen utilizar diversas herramientas de apoyo. La elección de la docente no fue aleatoria, sino que respondió a la necesidad de acercarnos a un espacio donde pudieran identificarse cambios en las dinámicas de aprendizaje y en las formas de realizar actividades escolares. Consideramos que, debido a las características de la materia, la maestra podría ofrecer una perspectiva más amplia sobre cómo percibe el uso de la inteligencia artificial y qué implicaciones observa dentro del proceso educativo. Para la recolección de información utilizamos la entrevista como técnica de investigación, elaborando preguntas abiertas que permitieran conocer experiencias, opiniones y significados de la perspectiva docente. Durante la entrevista buscamos generar un ambiente de confianza y respeto, explicando previamente el propósito de la investigación y promoviendo una conversación fluida. Este acercamiento permitió recuperar información desde la experiencia cotidiana de la docente y comprender desde una perspectiva interpretativa-comprensiva los significados que construye alrededor del uso de la inteligencia artificial dentro del contexto universitario. La primera pregunta es, ¿cómo percibe el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes dentro de su proceso de aprendizaje? Mira, no estoy tan segura si realmente lo usen como una herramienta para aprender. Tristemente me he encontrado con que cuando lo usan, lo hacen más para evitar el esfuerzo y evitar que ellos hagan la tarea que se les encomendó y simplemente le preguntan o le dicen a la inteligencia artificial que les haga un ensayo o que les haga un mapa o la tarea que les hayan dejado. Entonces, me parece que tristemente, al menos en mi experiencia, no lo usan los estudiantes como una herramienta de aprendizaje que lo puede ser, sino nada más como un asistente que les haga las tareas o trabajos. ¿Usted se da cuenta cuando un alumno usa IA y cómo? Sí, por supuesto, o sea, en el lenguaje, en la redacción, hay ciertos, el aprendizaje es progresivo y hay cuestiones que se esperan de alumnos de primer semestre, de tercer semestre, de octavo semestre, pero sí salta mucho cuando un trabajo de primer semestre está impecable, o sea, que no hay errores, que no le falló nada. Sí da mucho en qué pensar. Sí me ha tocado este tipo de trabajos y es como es complicado, pero sí uno se da cuenta. De repente, ¿no? De que tú ya deberías estar graduado con esto. Exactamente. ¿Considera que la inteligencia artificial favorece o limita el pensamiento crítico y la formación integral de los estudiantes? Mira, en primer sentido, creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy interesante que nos puede ayudar a pensar. Sin embargo, creo que paradójicamente en muchos casos se ve como una entidad suprahumana, como un oráculo al que le preguntamos y nos tiene una respuesta. Y llamarla artificial creo que sí enmascara muchas relaciones de desigualdad en la producción y generación de conocimientos porque, o sea, no es que sea un robot pensando, es que es un programa que hace una búsqueda hiperrápida en diversidad de fuentes de información y a partir de todo lo que encuentra es la respuesta que nos da.
En este sentido, creo que habría que cuestionarnos cuáles son las fuentes de las que retoma la inteligencia artificial, porque al final del día quien tiene el control de la producción de esas fuentes de conocimiento tiene el control de lo que están pensando los jóvenes y los niños. Un ejemplo, pregúntenle a cualquier inteligencia artificial qué es el capitalismo y es muy seguro que les dé todas las cosas buenas y bondades del capitalismo. ¿Por qué? Porque justo esos programas están patentados en países que son capitalistas y se convierte entonces en una especie de propaganda si no usamos esa parte del pensamiento crítico de 10 razones que me dio del capitalismo, 11 son echándole porras, como que está pasando algo aquí. Y creo que eso nos debería de impulsar a buscar otras fuentes de información que no sean las de la IA, cosa que no pasa, porque se queda en la inmediatez de, ya me dio la respuesta, pues ya hice la tarea, ya se lo copio y lo pego y ya me olvido. Entonces, creo que puede ser, pero el uso que le damos ahorita en su mayoría no va encaminado hacia el pensamiento crítico. Y por último, para cerrar, ¿qué cambios ha observado en la manera en que los estudiantes aprenden o realizan sus actividades académicas a partir del uso de la inteligencia artificial? La inmediatez. O sea, por ejemplo, el hacer un ensayo requiere un proceso de análisis, de reflexión profundo, que se da a lo largo de muchos días, en donde las ideas se conciben, se engendran, se maduran, hasta que uno las puede plasmar. Estos tiempos de producción de conocimiento los acorta la IA a partir de respuestas inmediatas, pero por lo mismo en muchos casos son superficiales. Entonces me parece que sí se pierde gran riqueza de esos procesos que llaman en algunos contextos del pensamiento superior, que justo nos hacen ser humanos en detrimento de la mecanización del conocimiento. ¿Hay muchos potenciales? Sí. Tristemente nos quedamos en el camino. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos sus respuestas y muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias a la maestra de Teoría Pedagógica por acceder a esta entrevista para nuestro proyecto de investigación, el cual es la inteligencia artificial en la práctica educativa desde la perspectiva de una docente de pedagogía de la FES Aragón. Entendemos que no se pueden dar datos de alumnos en específico, así que gracias por ejemplificar esta perspectiva como un solo ente.